Sí, estamos aislados, pero al mismo tiempo estamos unidos. Dejemos de pensar en nosotros mismos para pensar en el bien común. No tengas miedo, todo pasará. En esto estamos todos juntos. somos más fuertes de lo que creemos. No estás solo, somos un equipo. Los campeones siguen jugando hasta el final. Pronto volveremos a compartir momentos maravillosos. Pronto volveremos a aprender muchas cosas. Es momento de demostrar que juntos somos más fuertes. Es un buen tiempo para valorar lo esencial. Para valorar nuestra familia. Para cultivar un mundo mejor. Lo único urgente es cuidar. Cuídate, que no falte ninguno al encontrarnos de nuevo. Lo más importante es amar. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Hola, es importante que comprendamos esta nueva realidad. Quedándonos en casa es lo mejor que podemos hacer para que salgamos pronto de esta situación y así podernos volver a encontrar con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros profesores, disfrutar de los momentos maravillosos que vivíamos en el colegio. Es importante que te cuides, pero también recuerda que te queremos mucho. Buenas tardes, y aquí continuamos con este homenaje que le estamos rindiendo a estos héroes silenciosos, a los maestros, a estas personas que han tenido también unos retos y unos desafíos gigantes en estos últimos meses. Y por eso, con ocasión del Día del Docente que se celebró ayer en Colombia y en México, hemos querido abrir este espacio durante 3 días. Ayer viernes estuvimos con 3 maravillosos maestros, la maestra Nubia Rosa Torres, el maestro Gustavo Erazo Mercado y el maestro Pablo Muñoz, a quienes les agradecemos profundamente que hayan iniciado ese primer día de transmisiones. Y acabamos de escuchar a 2 personas muy, muy interesantes, al señor Alfonso Berján, representante de los padres de familia, y también a su hijo David Berján Castaño, quien de verdad nos han enviado unos mensajes muy poderosos, unos mensajes muy representativos para toda la comunidad educativa. Y por eso es importante que estas 9 personas que hemos invitado durante estos 3 días, de alguna manera están representando a toda esta comunidad educativa que vela por todos nosotros y porque estemos, por supuesto, bien y con mucha contención emocional en este momento. Y hoy tenemos, en este caso, a un invitado que esperaba muchísimo, porque nos va a hablar de un tema que es, además, muy actual. Él es Fernando Díaz del Castillo, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación a este homenaje que le estamos haciendo a los maestros. Ángela, muchas gracias a ti por la invitación. Qué bueno verte. No, y qué bueno compartir contigo, que además Fernando es el esposo de una gran amiga de Laura, a quien tuve el privilegio de conocer cuando trabajamos juntas en el Ministerio de Educación, ella como directora de calidad, yo como directora de cobertura, y se generó una amistad y una admiración mutua muy grande a nivel profesional, y pues seguimos en esta conexión que a veces no siempre ocurre con todas las personas. Y bueno, me acerqué a ella para pedirle el favor de que me recomendara una persona que nos manejara un tema como estos, y por supuesto lo tenía muy cerca. Es su esposo que hoy nos está compartiendo y nos va a compartir esta experiencia. Con este video tan hermoso introductorio de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen en Guadalupe, Huila, les decimos a todos los maestros gracias por todo lo que han venido haciendo. Por supuesto en estos últimos meses, pero en general a nivel histórico, toda la huella que han dejado en la transformación de nosotros. Y particularmente sí, en lo que ha pasado en estas últimas semanas.
y también a los docentes que han enviado estos mensajes tan lindos a sus estudiantes para que sepan que esto va a pasar y que todos vamos a salir muy bien. Bueno, Fernando, vamos a entrar en materia porque tú tienes un tema muy importante que lideras allí en el Gimnasio La Montaña, un colegio ubicado en Bogotá, Colombia. Manejas un tema muy desafiante en este momento y es todo lo que tiene que ver con los temas de innovación y desarrollo. Yo les comparto, antes de darle la palabra a Fernando, que él ha sido directivo escolar, docente, consultor, directivo de proyectos, y también se ha especializado mucho en el liderazgo para la innovación educativa. Y justamente por esto tiene hoy día esta responsabilidad tan grande allí. Cuéntanos un poco, Fernando, como para que le demos un panorama. ¿Qué hace una persona en una institución educativa hablando de innovación y desarrollo? ¿Cuál es la función principal del rol tuyo allí en el Gimnasio La Montaña? Gracias, Ángela. Qué buena pregunta. No es común oír que ese rol existe en un colegio. Es un rol que se han inventado en las empresas ya hace unos años y en los colegios no aparece tanto y suena un poco extraño. En el Gimnasio La Montaña siempre estamos pensando en cómo mejorar. Y hace 10 años, cuando yo llegué, un poco más de 10 años a este colegio, era un colegio que estaba pensando en ese momento que la tecnología era fundamental y que necesitaban empezar a incorporar tecnología en sus procesos de aprendizaje, buscando principalmente que los niños aprendieran un poco más, que aprendieran distinto y que aprendieran algunas cosas que estaban empezando a sonar en ese momento como que iban a ser muy importantes y las llamaban, estaban surgiendo esos movimientos de competencias para el siglo XXI, habilidades para el siglo XXI y estaban empezando a hablar de creatividad, pensamiento crítico, como con una fuerza renovada. Y empezamos hace un poco más de 10 años con ese proceso de integración de tecnología, pero el colegio rápidamente se dio cuenta de que cuando empezábamos a usar tecnología, muchas cosas del colegio empezaban a cambiar y eso tocaba muchas áreas. Y no era solamente una cuestión de comprar computadores o de comprar plataformas, eso finalmente era una transformación de la vida escolar que tocaba todo, tocaba toda la comunidad, tocaba toda la gestión de la institución y eso transformó un poco mi rol y también nos dimos cuenta de que como colegio necesitamos innovar. Los colegios somos de las instituciones más conservadoras que tiene la sociedad y tiene sentido que lo seamos, porque los colegios tenemos la misión de transmitirle los valores de nuestra sociedad a los niños, de convertir a los niños en ciudadanos. Y eso finalmente es una tarea conservadora. Eso lleva a los colegios a que sean muy conservadores, pero a la vez la sociedad nos está haciendo unas demandas nuevas a las que tenemos que responder de manera innovadora. Tenemos que responder con creatividad y tenemos que cambiar un poco la manera como trabajamos. Eso hace unos años era un discurso novedoso, hace 10 años era un discurso novedoso. Hace un mes se volvió una necesidad. Hace un mes se volvió una cosa donde quienes se resistían no tuvieron nada que hacer. El mundo se los llevó por delante y les tocó empezar a pensar, bueno, ¿cómo cambio? ¿Cómo hago para que esto sea distinto? Y ahí fue donde pues, los colegios tuvimos que responder, como ayer lo decía la rectora de La Montaña, de mi colegio, en la reunión que hicimos por Zoom, como se hacen las reuniones ahora para celebrar el Día del Profesor. Les decía a los profesores, así como los trabajadores de salud son los héroes que todo el mundo menciona hoy en día, ustedes también, los profesores son los héroes que están haciendo que nuestros niños estén bien, que nuestros niños puedan estar no solo aprendiendo, que en este momento el contenido tal vez es un poco lo menos importante, que nuestros niños estén protegidos, que los estén cuidando y que estén aprendiendo un poquito, pero sobre todo que estén bien. Y esa es la gran misión que tenemos ahí. Es innovar ahí en ese contexto. Quiere decir que en los colegios estamos constantemente encontrando problemas nuevos, como este problema gigante que nos cayó ahora, pero estamos encontrando problemas nuevos todos los días y buscando nuevas soluciones a nuevos problemas y nuevas demandas que nos trae la sociedad. Eso es innovar, eso es buscar creativamente soluciones a problemas. Qué interesante. Pues estamos hablando que hace 10 años empezaron ustedes a incorporar
estos elementos en el currículum, porque además has hablado de unos elementos fundamentales, Fernando, y es que cuando se habla de innovación y desarrollo se ha asociado tradicionalmente a la parte física, a los equipos, a la conectividad, al software, pero es que esto es un tema de transformación ante todo cultural. Y esto sí que tarda tiempo, es decir, la cultura y la adaptación a estos cambios, esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Que esta situación hoy nos ha forzado a acelerar esos cambios, y como tú decías, hace 5 años hablar de esto era un lenguaje absolutamente, inclusive como un poco de algunos colegios, como un poco excluyente, como que solamente algunos lo hacen, pero hoy se volvió cotidiano. Es decir, ya hoy los temas de innovación y desarrollo tendrán que estar en la boca de todos los directivos docentes, de todas las personas que se dediquen a generar estrategias de pedagogía, tendrá que ser un lenguaje común. Y qué interesante el mensaje que les entregaba ayer la señora María Mercedes de Brigar, a quien le mandamos también un saludo muy especial, la rectora del Gimnasio La Montaña, y a su hijo Luis Enrique García, que fue mi jefe en el Ministerio de Educación, también un saludo muy especial allí en el Gimnasio La Montaña, a los dos, porque yo sé que han hecho ejercicios de pedagogía muy importantes y que ustedes se convierten en unos referentes, Fernando, para muchas instituciones educativas. Así lo pude ver en el trabajo que hicieron en el Chocó, cuando apadrinan a tantas instituciones de formación para transferir esas metodologías que ustedes han venido formulando desde este colegio que viene a la vanguardia en muchos temas. ¿Cómo puede hoy una institución educativa, Fernando, y me estoy refiriendo a la mayoría? Mire, los datos que nos entrega Banco Mundial básicamente nos dice que son muy pocas las instituciones educativas, un mínimo, estamos hablando de un porcentaje muy bajo de instituciones educativas que hoy incorporan modelos de innovación y desarrollo como tiene que ser, no simplemente como la palabra y como el mensaje, sino que realmente hacen transformaciones. Como no nos dio tiempo, y tú bien lo expresaste hace un momento, como esta situación no nos dio tiempo de acomodarnos, de hacer una inducción, de tomar un curso, no nos dio tiempo, ¿tú qué mensaje le envías hoy a los directivos docentes y le envías a las personas que toman decisiones importantes en el sector educativo frente a lo que están viviendo y cómo pueden, desde su área, desde lo que ellos hacen, seguramente incorporar algunas actividades que pudieran acercarse a lo que es un modelo de innovación y desarrollo? Pues yo creo que hay distintos niveles. En principio, es importante que el colegio se vea a sí mismo como una organización que necesita innovar. Y en ese sentido esté generando innovaciones en lo que le corresponde, que es innovación pedagógica, innovación en la didáctica, buscando nuevas y mejores maneras de enseñar con los nuevos recursos que tenemos hoy en día. Pero por otra parte, los colegios ahora tenemos, y las universidades también, el sector educativo tiene la misión de formar ciudadanos capaces de ser innovadores, de formar ciudadanos capaces de resolver esos problemas muy difíciles de resolver que tenemos hoy en día en las manos, problemas como este. Y ahí hemos visto cosas muy bonitas en instituciones educativas, como proyectos liderados por niños, por ejemplo, para utilizar diseño con impresoras 3D para hacer elementos de protección personal para trabajadores de salud. Y eso lo pueden liderar niños en los colegios. Hay modelos de innovación. En estos días vi una conferencia muy interesante en la Escuela Superior de Administración Pública, como todo lo que ocurre hoy en día a través de YouTube, sobre modelos de innovación en el sector público. Y hay distintos modelos. Ustedes pueden de pronto reconocer palabras como pensamiento de diseño, design thinking. Esa es una metodología de innovación. Y uno de los requisitos que tenemos hoy, diría yo, los colegios, es enseñar un poco de esos métodos a los niños. Métodos que de pronto son más familiares para nosotros, como la lluvia de ideas. Es un método de generación de ideas creativas. Y cómo aterrizar eso en un modelo que termine creando soluciones a problemas como lo hace el pensamiento de diseño, design thinking. Yo creo que una manera de lograrlo es incorporando dentro de los colegios metodologías enfocadas en problemas, enfocadas en retos, que los niños estén resolviendo problemas, resolviendo retos reales, y que estén aprendiendo esas metodologías que se usan para resolver problemas.
Eso que dices es muy interesante, Fernando, y recuerdo muy bien que como trabajé 17 años en el SENA, pues conozco mejor el SENA que el Ministerio de Educación, y el SENA empezó un modelo de transformación hacia el año 2008, 2009 más o menos, con el señor Darío Montoya, donde incorporó muchos de esos elementos que tú estás mencionando ahora. Es decir, el aprendizaje visto, pero desde el hacer y desde la realidad. De hecho, el SENA normalmente se ha concebido así como una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con muchas habilidades y competencias desde el saber hacer, desde el ser y desde el saber y desde el saber hacer particularmente. Pero tomó mucha fuerza, sobre todo en el año 2008, cuando incorporan todo este modelo de aprendizaje colaborativo, donde retan a los estudiantes a estudiar bajo el modelo de aprendizaje por proyectos. Y trabajar por proyectos y estudiar por proyectos implica que a partir de ideas que se generan en los ambientes escolares o educativos, pues se termine en un proyecto real. Es decir, tiene que incorporar todas las variables para que finalmente eso que, por ejemplo, hablábamos ahorita, la lluvia de ideas, que no se quede simplemente en ese primer momento de hay buenas ideas, pero es que esto lo tiene que continuar. Si eso no pasa a un segundo momento, pues se va a quedar en una muy buena intención de parte del docente, del pedagogo, pero que realmente no va a tener unos frutos significativos. Cuéntanos, Fernando, tú nos hablabas que hace 10 años en el Gimnasio de la Montaña se vienen incorporando estos elementos de innovación y desarrollo. ¿Qué experiencias valiosas, representativas para ti? Yo sé que hay muchísimas que seguramente tú has acompañado, pero si nos quisieras mencionar algunas de las que se han generado allí porque pueden servir de inspiración quizás para quienes nos están viendo en este momento en directo, a quienes les agradecemos que estén conectados, a quienes nos van a ver en diferido, que son muchísimas personas, quizás directivos docentes, personas vinculadas al sector de la educación, los mismos maestros, algunas experiencias reales que ustedes hayan hecho allí en el Gimnasio de la Montaña. Bueno, yo creo que de lo más transformador que hemos hecho en la última década realmente en este colegio fue un vuelco del modelo educativo hacia un modelo educativo realmente centrado en la comprensión, entendida como la capacidad de utilizar las habilidades y los conocimientos para resolver asuntos del mundo real, para actuar en el mundo real. Y la capacidad de transferir esas habilidades y conocimientos a veces del ambiente cerrado, un poco artificial del aula de clase, hacia contextos cada vez más cercanos al mundo real. Y ese cambio de enfoque que nos llevó a repensar nuestros objetivos pedagógicos, a repensar nuestro currículo y que todavía nos tiene repensándolo, ha sido, en principio, una construcción colectiva. Yo creo que eso es fundamental. El proyecto del colegio no lo construye una sola cabeza, sino que lo construye un montón de cabezas entre los profesores y los líderes. Y creo que ahí lo más importante es esa idea de que las habilidades y los conocimientos que adquirimos dentro del aula de clase deben poderse utilizar fuera del aula de clase, enfrentando problemas, enfrentando retos, enfrentando preguntas del mundo real. Y ahí puede ser cosas tan sencillas, una que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que está desde que empezamos con este nuevo modelo, los niños en cuarto de primaria, cuando están ya cerrando un poco el proceso de las operaciones matemáticas básicas, tienen como proyecto final de esa unidad, nosotros trabajamos por unidades en el colegio, hacer una tienda. Y entonces ellos tienen que definir cuál es el producto que van a vender y cuánto vale y hacer el inventario y hacer las cuentas cuando pues están vendiendo en ese momento y dar vueltas. Y van los profesores y les compran con billetes de 50,000 una cosa que vale 2,000 pesos y ellos tienen que inventarse cómo dar vueltas y tienen que sumar y finalmente tienen que entregarle al profesor un reporte de cuánto les costó lo que compraron, cuánto vendieron, cuánto produjeron, y eso es aterrizar todo ese conocimiento de las operaciones básicas matemáticas en algo real, que además integra unas cosas que tienen que ver con innovación. Los niños tienen que pensar qué producto van a vender, tienen que mirar un poco su mercado, qué compran los otros niños. Así algunos, por ejemplo, optan por vender gomitas, eso es muy popular. Otros optan por vender helado, pero entonces tienen un problema logístico y tienen que solucionar ahí un problema logístico con el helado. Ese es un proyecto muy bonito, muy interesante en cuarto de primaria. Yo creo que entre más logremos conectar a los niños con el mundo real,
más interesante. Y hoy en día hay muchísimas oportunidades. Este momento que estamos viviendo es una súper oportunidad para pensar con los niños proyectos desde cualquier área, desde el área de lengua, de sociales, cómo puedes hacer campañas para tu comunidad de autocuidado, de cuidado emocional, por ejemplo, que es tan importante en este momento. Y ese puede ser todo un proyecto de sociales, de español, que realmente aterriza en su comunidad, aterriza en que tú tienes que hacer unas cosas que le mandas a tu comunidad, a los papás, a los profesores, a los niños. Y eso, por supuesto, para un estudiante es mucho más interesante que hacer una cosa que yo leo, yo profesor, y yo le devuelvo, tachado con esfero rojo, para que él lo arregle. Tiene mucho menos esfero rojo si el que lo va a leer es alguien a quien él le importa, alguien a quien él respeta, como sus compañeros. Es decir, sus compañeros van a ver el aviso que él está haciendo para su tiendita para vender productos en cuarto de primaria, hace el aviso con mucho más cuidado que si lo voy a mirar yo y lo voy a corregir yo solo. Voy a rescatar elementos fundamentales, Fernando, que tú nos has indicado, y es dentro de todo este modelo del aprendizaje por proyectos, primero, que debe reunir a varias personas, es decir, siempre se maneja bajo el enfoque colaborativo, y eso va a implicar también la integración de saberes, que no es el docente de un área aparte, sino que se integran los saberes de los diferentes docentes, y esto es muy retador, porque inclusive a veces entre los mismos docentes ese tema de compartirse conocimientos puede ser un poquito complejo, porque además tradicionalmente, Fernando, nos han educado para que un docente que enseñe matemáticas, y no se tiene que reunir con el docente de cultura física, y no se tiene que reunir con el docente de lengua materna. Solo por poner un ejemplo. Y ahora a ese docente que por tradición ha tenido su cátedra individual, pues le dicen, no, usted también debería trabajar o debe agruparse con otras áreas del conocimiento para que las pongan allí a prueba. Número 2, hay elementos, aquí se trata de resolver elementos de la vida real, elementos cotidianos, es decir, cuando se trabaja bajo este modelo de proyectos donde se incorporan las áreas de investigación y desarrollo, estamos hablando de cosas de la vida real, situaciones reales. Es que nosotros tenemos muchas situaciones, Fernando, muchas realidades que nos acompañan y desde ahí los estudiantes deberían intervenirlas. ¿Qué situación van a intervenir ellos? Por ejemplo, lo que tú nos comentabas ahora, aparentemente es básico, pero cuando un estudiante sabe que tiene que llevar un producto, que tiene que tener una cadena de abastecimiento, que tiene que tener rotación, que tiene que tener un precio, que no se le puede quedar allí en un stock de mercado, aparentemente es un tema básico y uno dice, no, pero pues ponerlo a vender al niño de cuarto primaria, eso es muy complejo, eso es más complejo de lo que usted se imagina porque él tiene que asociar una cantidad de áreas, el área de mercadeo, el área de matemáticas, el área de distribución, el área de logística, son muchas áreas que vienen allí a jugar un papel representativo. Entonces son esos elementos interesantes, Fernando, de lo que tú nos has dicho que me parece importante que recojamos y a eso es a lo que se refiere cuando hablamos de innovación y desarrollo educativo, porque también, Fernando, ¿cómo hacer para bajar ese concepto a casos reales? Es que siento que este concepto se ha manejado como en la nebulosa y que además, y me voy a referir acá y me excusan si de pronto cometo una imprudencia, pero sobre todo las entidades oficiales, pues lo decimos un poco con conocimiento de causa por lo que vimos en el ministerio, quizás tienen un poco de resistencia a entrar en estos procesos de cambio alrededor de lo que es incorporar innovación y desarrollo. ¿Cómo los ves tú, Fernando? Sí, el cambio nunca es fácil. El cambio nos cuesta mucho trabajo a todos. Por eso digo que en este momento nos ha forzado a cambiar. Y eso ha sido muy interesante pensar incluso ahora, entonces, ¿qué de todo esto que tuvimos que cambiar, cuando podamos volver, vamos a mantener distinto? Y creo que hay muchas cosas que tenemos que mantener distinto. Yo propongo que la idea para los colegios esté en dos líneas. La primera con el currículo y con los estudiantes en esa idea de pensar en la transferencia del conocimiento fuera del aula al mundo real, que no necesariamente requiere un gran proyecto. Ese proyecto de la tienda que yo les contaba es un cierre de un ciclo con un grupo de niños, pero puede ser algo mucho más sencillo, pero siempre estar mostrándole al estudiante que eso que está aprendiendo tiene un contexto y tiene una utilidad en el mundo real. Y como profesor, estarme yo preguntando constantemente
con lo que estoy enseñando, quién usa esto y cómo lo usa. ¿Quién utiliza este conocimiento, esta habilidad en el mundo real, en la vida profesional, en la vida adulta, y cómo lo usa para enseñarle a mis niños a transferirlo de alguna manera? Pero eso es en sí mismo un poco innovador. Creo que ese es el lado donde la institución está innovando en la metodología, innovando en el currículo. Yo te confieso que nosotros no somos un colegio que trabaje mucho por proyectos, trabajamos más con transferencia y pequeños proyectos, no integramos muchas áreas. De hecho, si tú ves un horario de la montaña, hoy en día tiene matemáticas, ciencias, español, etcétera. Nuestra directora académica está trabajando en un proyecto interesantísimo con preescolar y primaria para borrar un poco esas fronteras disciplinares y armar unas cosas por proyectos mucho más integrados. Yo creo que el año entrante vamos a arrancar con algo así, pero ha sido un recorrido que nos ha tomado 10 años llegar a poder tomar esa decisión. Esos primeros 10 años han sido años de estar pensando en esto, en transferir el conocimiento al mundo real. Y por otro lado, como institución, la institución tiene que pensarse a sí misma como una institución que necesita innovar, que necesita resolver nuevos problemas de nuevas maneras. Y yo sé que esto es muy difícil en el sector público, particularmente por la analogía que voy a hacer, y es que la recomendación que voy a hacer, y es que la tecnología es un motor de innovación. La tecnología jalona procesos de innovación. Nosotros hemos utilizado la tecnología en el colegio para apalancar innovaciones. Entonces, ahí el uso de computadores, el uso de internet, el uso de software, sí, definitivamente permite unas cosas que hacen que el profesor más fácilmente cambie de mentalidad. Yo creo que se puede innovar sin tecnología, pero creo que es mucho más fácil hacerlo con tecnología. Y muchas de las innovaciones que están cambiando el mundo hoy en día son innovaciones de tecnología, con tecnología, que requieren tecnología. Ese es un paso muy difícil para el sector público y que hoy en día nos hemos estado dando cuenta, y es que la tecnología que hemos llevado a los colegios es absolutamente insuficiente. Lo que pensamos que es conectividad para colegios ha sido una burla para los colegios. Lo que pensamos que ha sido un buen proyecto de llevar tabletas o computadores viejos arreglados ha sido realmente una carga que a los colegios no les ha ayudado. Y eso es un problema muy difícil para el gobierno, que tiene que pensar cómo llevar verdadera conectividad a los colegios, conectividad de muy buena velocidad, que esté en todas las aulas de clase, donde los niños tengan acceso a esto. Y finalmente ahora estamos viendo que además tienen que llegar a la casa en las últimas veredas del Bichada, porque ese niño que hoy tampoco puede ir al colegio, también necesita ahí internet para conectarse con su profesor y un computador o una tableta para poder hacer sus clases. Y esas tecnologías también jalonan esos procesos de innovación y de cambio, porque ya cuando uno los encuentra y ve lo que puede hacer con estos aparatos, es mucho más fácil pensar cómo conectar el conocimiento con el mundo real. Yo puedo, usando un computador, algo muy sencillo, de hace 20 años, 30 años, producir un documento que se ve muy profesional, que se ve como un libro muy profesional. No necesito contratar una tipografía para hacer eso. Eso hace que yo pueda conectar más fácilmente el conocimiento con el mundo real y puedo usar las herramientas que utilizan los científicos en el mundo real. Por ejemplo, puedo usar fotografía con un teléfono, con una tableta y video para hacer análisis de movimiento para la clase de física. Y pues eso hace que yo pueda hacer una clase de física donde estoy haciendo experimentos en el mundo real y no oyendo a un profesor que me cuenta cómo son las cosas en el mundo real y las pinta en un tablero. Qué interesante todo esto y bueno, te escucho y se me hace agua la boca. Me encanta todo este tema y justamente yo quisiera remitirme a la primera conversación que tú y yo tuvimos, Fernando, cuando yo te extendía la invitación a participar de este homenaje a los maestros, que como lo decía ayer la señora María Mercedes, mire, ustedes son héroes y merecen este y muchos homenajes más y darles visibilidad. Yo creo que la mejor manera de homenajearlos es esto, darles visibilidad y que ustedes puedan, como es su vocación, compartir lo que saben. Este es el mejor escenario. Y yo te preguntaba cómo había asumido el Gimnasio de la Montaña toda esta situación de coyuntura en la que está hoy el mundo y el desafío que ha tenido. Y tú me dabas, lo voy a resumir así como un parte de tranquilidad, en el sentido de que se ha asimilado bien
ya venían trabajando desde hace 10 años en la incorporación de estos modelos. Cuéntanos, para que las personas conozcan cómo asumió Gimnasio de la Montaña. Yo ya lo conozco porque me lo expresaste, pero las personas que nos están siguiendo, que conozcan cómo fue el reto o el desafío para Gimnasio de la Montaña asumir esta situación que está viviendo el mundo. Claro que sí, permíteme 30 segundos que me falló la planeación de la pila y necesito un cargador, pero claro, vengo en 30 segundos. Claro. Bueno, estamos hablando con Fernando Díaz del Castillo. Él trabaja en el área de innovación y desarrollo educativo en el Gimnasio de la Montaña y nos ha compartido elementos importantísimos. Por ejemplo, que desde hace 10 años se viene trabajando en la incorporación de este modelo. Ya lo hemos visto. Mire, hablar de innovación y desarrollo va más allá de hablar de tecnología, pero como él mismo lo ha indicado en la última parte de su intervención, pues la tecnología, por supuesto, facilita los procesos de innovación y desarrollo educativo. No obstante, hablar de innovación es un elemento mucho más amplio. Bueno, ya vimos que trajiste tu conector, todo está perfecto, acá seguimos. Listo, bueno, te cuento muy brevemente. Nosotros tenemos la suerte de ser un colegio privado con muy buenos recursos. Nuestros estudiantes son estudiantes que tienen acceso a internet, que tienen computadores en sus casas. La gran mayoría tiene un computador propio. Los más chiquitos, por lo menos los papás tienen algún dispositivo que les pueden prestar. Desde que inició esto, hemos movido las cosas hacia la virtualidad con relativa facilidad. Y digo relativa porque no ha sido fácil, pero no ha sido tortuoso. No hemos sufrido tanto como podríamos haber sufrido. Y tenemos esa facilidad de los recursos que tenemos a nuestra disposición y a disposición de nuestros niños. Con bachillerato fue muy fácil. Bachillerato, primero habíamos tenido todo estas problemáticas sociales de finales del año pasado aquí en Colombia, que en algunos momentos nos obligaron a cerrar el colegio por los paros. Y eso, la verdad, nos ayudó a prepararnos, porque en esos momentos de paro, en octubre, noviembre y diciembre, tuvimos que preparar unos momentos nosotros lo hemos llamado GLM en casa, Gimnasio de la Montaña en casa, donde los estudiantes se tuvieron que quedar en casa y seguir aprendiendo durante 1 o 2 días. Y en estos momentos nosotros decidimos, no vamos a detener el aprendizaje por estos paros. Los niños no pueden venir al colegio, pero no vamos a detener el aprendizaje. Y eso nos dio una experiencia que pudimos explotar ahora en estos últimos 2 meses. Entonces, con bachillerato, te decía, fue muy fácil. Los niños todos tienen un dispositivo, tienen un computador o tienen una tableta. Entonces, las clases continúan y en bachillerato las clases continúan un poco, yo diría, parecidas a cómo funcionan las clases en el colegio. El horario cambió un poco, ya no tenemos el trancón de Bogotá, entonces los niños pueden empezar un poco más tarde la jornada, lo cual es ideal para los adolescentes. Llevábamos años pensando cómo hacer para que los adolescentes puedan empezar un poco más tarde su jornada, porque todos los psicólogos, toda la investigación sobre el sueño nos dice que eso debería ser así. Pero realmente estudiaste en Harvard, acá en Estados Unidos, tú ves cómo es acá la jornada de los estudiantes. Claro, nosotros arrancamos a las 7:30 y no somos los colegios que arrancan más temprano. En Colombia es normal que un colegio a las 6:30 esté arrancando sus clases. Eso para un adolescente es muy difícil. El horario fue un poco distinto, pero los niños a las 8:30 de la mañana, yo les digo niños hasta los de 11, los niños se conectan a las 8:30 de la mañana a una videoconferencia con su director de curso, tienen 15 minutos de videoconferencia con él, que es como el equivalente a una dirección de curso cortica, y arrancan clases a las 8:45 conectados. Tienen clases utilizando una plataforma de videoconferencia todo el día, tienen unas horas de movimiento, porque no podemos hacer educación física, entonces lo reemplazamos por una cosa que llamamos movimiento, y están terminando su jornada a las 4:30 de la tarde. Con los de primaria ha sido un poco más difícil. Primaria, en principio, no queríamos que los niños estuvieran tanto tiempo pegados a una pantalla. Con los de bachillerato nos preocupaba un poquito menos. Con estos de primaria hicimos un horario donde ellos se están conectando con el profesor. Esto ha ido cambiando. En este momento se están conectando 2 veces al día. En la mañana, primera hora, llegan a esa dirección de curso que hemos encontrado que es fundamental en todos los cursos. Es el momento como de tocar base con los niños que llegan al colegio.
Y es como llegar al colegio. Ahí les pedimos que lleguen, que estén bañados, que estén vestidos, que no estén comiendo, que estén listos, que tengan su espacio de trabajo dispuesto. Y hemos tenido que enseñarle mucho a los papás, porque esa tarea la hacen los colegios. Los colegios somos los que le enseñamos a los niños los hábitos para estudiar. Ahora esos hábitos están en manos de los papás. Y con los más chiquitos, más aún. Les tienen que enseñarle que uno no llega a clase en pijama, que uno no toma clase desde la cama. Sí. Que uno se baña para llegar a clase y se peina. Y así la clase sea por videoconferencia, uno no está comiendo. Eso con los papás nos aliamos, nos han ayudado mucho. Tenemos una comunidad de familias fantástica que ha estado apoyando al colegio todo el tiempo. Entonces, con los de primaria lo hacemos así y a través de las plataformas de contenidos que tienen todos los colegios, les damos actividades para el resto del día. A primera hora tienen una clase, al final de esa hora se desconectan de la videoconferencia y tienen actividades que a veces son en el cuaderno, a veces son en el computador, pero ya no son videoconferencia. Y en la tarde tienen otra actividad de videoconferencia. Eso ha ido cambiando. Yo creo que uno de los mensajes más importantes que les podría decir es, los colegios aprendimos a ser flexibles de hoy a mañana y a responder a nuestras comunidades también de hoy a mañana. Entonces, cuando arrancamos el primer día y nos llamaron 5 papás y nos dijeron, oiga, esto está muy difícil, no nos están funcionando estas 3 cosas, ya tenemos un equipo en el colegio que se reúne todos los días por la tarde. El equipo de liderazgo del colegio es un equipo que está como en sala de crisis desde hace 3 meses y todos los días tenemos una reunión de 1 hora, todas las tardes resolviendo problemas, tomando decisiones para el día siguiente. Yo creo que eso es fundamental. Todos los colegios, todas las organizaciones que estemos respondiendo ahora a la crisis, necesitamos eso, armar un equipo de respuesta a la crisis y que ese equipo esté constantemente en comunicación, que definan canales claros de comunicación y que ese equipo se comunique muy claramente con la comunidad. Eso ha sido fundamental. Nosotros nos reunimos con los papás, nos reunimos con los niños, la rectora les habla constantemente. Las reuniones con las familias han sido muy importantes. Ahí podemos claramente comunicarles las cosas que necesitamos, que estamos pensando, escucharlos y vernos las caras, porque finalmente los colegios somos comunidades y cuando podemos así vernos las caras, así sea por videoconferencia, nos da una enorme alegría. Y a los niños también y ver las caras de los papás también. Así estamos en primaria. Preescolar, te lo cuento muy brevemente para no extenderme más, ha cambiado mucho. Empezamos sin conexión, no queríamos que los niños de preescolar, nosotros empezamos en kinder, que son niños de 5 años, preescolar para nosotros es de 5 a 7 años, no queríamos que estuvieran en pantalla. Pero después de un mes de cuarentena, los papás nos dijeron, oiga, esto es imposible. Yo necesito que ustedes me ayuden a mantener al niño ocupado mientras yo trabajo. Yo no puedo estar todo el día encargándome de darle y supervisarle las actividades que ustedes le mandan. Solo mandar actividades no funciona. Y los niños se están desconectando del colegio. Somos un colegio bilingüe, entonces se están desconectando del inglés. Y los niños necesitan a sus amigos, necesitan ver más a sus profesores. Entonces, con esos chiquitos también estamos haciendo sesiones de videoconferencia desde hace 2 semanas. En la mañana una sesión y en la tarde otra sesión. Se ven ahí con sus profesores. Ha sido un aprendizaje hermoso. Los profesores han sufrido un montón. Es muy difícil mantener la atención de un niño de 5 años a una pantalla. Pero se han inventado estrategias maravillosas y los papás nos han ayudado mucho, los niños han respondido muy bien y les encanta ver a sus profesores. Qué lindo lo que nos dices, Fernando, y precisamente por eso ayer quisimos iniciar este especial con la profesora Nubia Rosa Torres, que es la docente de preescolar con niños de 4 y 5 años, que es la edad en los colegios oficiales, imagínate. Además de explicarle a un niño por qué ya no puede tocar a su maestra, porque no puede estar cerca de sus compañeritos, o sea, hay unos temas allí emocionales muy grandes que trasciende inclusive ese componente pedagógico. Yo quisiera, y lo preparé para este espacio contigo, Fernando, y es un video que está circulando, no sé si tú lo has visto, y es una niña que debe estudiar su vidita en un árbol, y me parecía lindo que lo compartiéramos como para que viéramos también a lo que están los retos que se enfrentan hoy, además de los estudiantes, los padres de familia, los mismos docentes. Y quiero ponerte este videíto. Yo me voy a bajar para poderle dar la pantalla, que tú lo veas allí, y yo ya subo en un minuto. Por aquí.
salón. Aquí es a donde yo estudio y trabajo. A mí aquí yo hago las tareas y acá es donde me coge la señal. Aquí es donde me coge la señal y me coge la señal y acá donde hago las tareas y trabajo. Este es mi pupitre. Aquí este me lo hizo mi papá para hacer las tareas. Me voy a subir a mi pupitre. Este es mi pupitre donde mi papá me lo hizo para yo poder estudiar. Profe, aquí yo no puedo hacer las tareas a veces porque llueve. Entonces no puedo. Y nunca pensé que tenía que subirme a un palo de limón para estudiar. Pero me siento muy feliz para poder salir adelante. Bueno, se queda uno un poco sin palabras, ¿cierto? Sí, qué difíciles que son las condiciones. Por eso te decía, nosotros somos una institución muy afortunada y trabajamos con una población muy privilegiada. Yo sé que para la gran mayoría de los estudiantes de este país las cosas no son así de fáciles. Y hay parte del mensaje anterior ahí es donde las instituciones tenemos que innovar. Esa niña y esos problemas que tiene esa niña son los problemas que una institución educativa tiene que estar pensando y tiene que estar diciendo, ¿yo cómo hago para que esta niña trepada en el palo de limón, que es el único sitio donde le entra señal, pueda aprender? ¿Y cómo hago para que aprenda cuando llueva? Y ese son el tipo de preguntas que tiene que estar el rector con su equipo directivo y sus profesores sentado en esa sala de crisis, pensando cómo voy a hacer para que esta niña aprenda en mis condiciones, con todos los retos y las dificultades que tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Le puedo hacer llegar el material impreso con alguien que vaya por esa vereda? ¿O con la señal que tiene le puedo enviar algo con lo que pueda aprender? Y realmente ahí el conocimiento del contexto es fundamental. Entonces, son esos rectores y son esos profesores los que pueden inventar la solución. Ahí el reto más grande, pensando en otro nivel, Angelita, es cómo hace una Secretaría de Educación, cómo hace un gobierno central que no tiene ese conocimiento puntual del contexto para ayudarles a resolver ese problema y para poder tener comunicación rápida con esos que están allá en el campo y les pueden decir, esto es lo que necesitamos para que nos puedan ayudar a salir adelante en este problema. Sí, la verdad me conmovió también mucho porque, bueno, nosotros somos amantes de la educación y, por supuesto, situaciones como esta nos golpean un poquito acá el alma. Empecé a buscar información sobre esta niña, sé que es de una región, imagínate, del Catatumbo, de norte de Santander, una región golpeada tradicionalmente por grupos al margen de la ley, una región muy, digamos que ha estado en los últimos años, pues como con muchas fuerzas allí que realmente no han posibilitado el avance de esta región, que es una región tan rica, pero que desafortunadamente no ha logrado incorporar muchos de sus elementos como esto, por ejemplo, el tema de conectividad, y que la niña, que no sé el nombre y que me encantaría saber quién es, porque qué rico también emprender una campaña por ella y, bueno, cómo poderle ayudar desde donde uno está, desde lo poco que uno puede hacer, pero por lo menos saber quién es, saber cómo se llama. Si alguien la conoce, qué rico que nos escriba y nos cuente un poco más, porque casos como este, además, son muy hermosos, porque ella termina el mensaje diciendo, y estoy muy feliz de poder aprender. O sea, ella hace el contexto de su espacio, porque pareciera que la profesora les pide que relaten dónde estudian,
me da la impresión, y ella termina diciendo, pero estoy muy feliz. O sea, qué mensaje tan poderoso Fernando nos entrega a esta niña tan pequeña y que tiene que treparse a un palo de limón, como ella misma lo expresa en esos términos, para seguir aprendiendo, y está muy feliz. Bueno, ya vamos acá, me extendí un poquito contigo, pero es que este tema a mí me apasiona particularmente. Saludos a las personas que nos están escribiendo, gracias a los que están acá conectados. Por acá voy a presentar una pregunta de John Jairo que nos dice: Fernando, ¿qué herramientas tecnológicas recomendaría para instalaciones públicas que no tienen suficientes recursos económicos? Es una pregunta muy difícil y a veces es difícil decir nombres de marcas y comprometerse, pero es decir, las empresas de tecnología ofrecen muchos productos gratuitos a instituciones educativas. En principio les puedo decir, Microsoft ofrece cosas en instituciones educativas particularmente públicas, y Google también. Mi experiencia personal y mi preferencia personal ha sido por las herramientas de Google. Nos ha ido muy bien con esas herramientas en el gimnasio de la montaña. Usamos una que Google llama G Suite para centros educativos. Esa es una herramienta que incluye Gmail, incluye Google Docs, incluye Google Calendar y un montón de herramientas adicionales de manera gratuita para instituciones educativas. Esa es una herramienta fantástica. Nosotros usamos muchas de las herramientas de ese Google Suite, y creo que para la comunicación con los estudiantes, que es una de las cosas fundamentales hoy en día, algo como el correo electrónico y que todos tengan acceso a un correo electrónico es fundamental. Ese fue un primer paso para nosotros hace un poquito más de 10 años, que todos los estudiantes y que todos los profesores tuvieran un correo electrónico y lo usaran para comunicarse, que ese es el siguiente paso clave. Y ahí la institución puede jalonar muchos procesos si su comunicación se vuelve digital. Si para tú enterarte cuál es tu horario, si para tú enterarte qué dice tu profesor necesitas mirar el correo, lo vas a mirar un poco más que si es una cosa accesoria. O sea, ahí hay herramientas interesantes. Yo personalmente les recomiendo esa, G Suite para centros educativos, las de Google, y para esto nos ha funcionado bastante bien. Ahí mismo, hoy en día está ofreciendo Google su herramienta de videoconferencia gratis para colegios hasta finales de este semestre. Es una herramienta muy buena. Microsoft también amplió eso, y Zoom también está ofreciendo salas gratuitas para centros educativos. Es que eso también se ha visto, el tema de la solidaridad que ha convocado a tantas personas, Fernando, y sobre todo empresas, y sobre todo empresas de acá de Estados Unidos dedicadas a la tecnología, pues se han visto también se han convocado y han entregado mucho de eso que ellos tienen. Vamos a mirar acá la pregunta que nos tiene Gustavo, ya con esta cerramos, y él nos dice: Gustavo participó el día de ayer, él es docente en educación básica en un colegio oficial, y nos dice, saludos al profe Fernando, pregunta: ¿cómo podemos motivar a la institución tan conservadora a migrar a la innovación y a salirse un poco del formato? Creo que algo de esto lo hemos hablado, pero qué interesante la pregunta de Gustavo también, porque él lo vive, él lo está viviendo ahora en el colegio donde él es docente en básica. Sí, es muy difícil. Yo creo en liderar con el ejemplo, y en mostrar mucho las necesidades y cómo se pueden hacer las cosas distintas. Hoy en día hay mucha literatura. Si es una institución que crea en la academia, en la investigación, hay muchos llamados desde la OSD, desde UNESCO, desde el mismo Ministerio de Educación Nacional, a incorporar temas de innovación y de creatividad en los currículos y en las instituciones educativas. Yo creo que para los más conservadores esa puede ser una primera entrada. Como, mire, las instituciones conservadoras, como la OSD, están exigiendo esto. Miremoslo, estudiémoslo. Bueno, interesante, muchas gracias, Fernando. Nos extendimos un poquito contigo, pero valió la pena porque este tema es muy, de hecho, hay muchísimo por hablar. Estos son apenas unos minutos y es apenas un abrebocas de todo lo que incorpora un modelo de innovación y desarrollo educativo en cualquier institución pública o privada. Le agradecemos mucho a Fernando, filólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la Universidad de Harvard, acá en Estados Unidos, por haber estado con nosotros y por habernos acompañado en este especial que les estamos haciendo a los maestros. Acá solamente voy a poner 2 mensajitos que nos están enviando. Paula nos dice: encantadora, estamos hablando de la historia de la niña.
Así les toca a muchos de nuestros estudiantes y docentes. También tenemos que hacer 1000 malabares para podernos conectar, pero nos hace muy feliz, como dice la nena, salir adelante y ayudarles a progresar y ser felices. Ese mensaje de cierre de la niña estuvo hermoso. Y Jorge nos dice, me partió el alma la historia de la niña, pero mirándolo por el lado positivo, a veces estas situaciones nos vuelven más recursivos y hasta valoran más las situaciones y que los hace crecer. Y Juan Carlos nos dice que la niña del Palo de Limón está en una vereda 50 minutos de acá de Ibagué, nos dice Juan, y ya afortunadamente le colocaron señal en la casa y una empresa privada de internet y la Secretaría de Educación de Ibagué, la niña está muy feliz. Qué lindo, y qué lindo visibilizar esto, porque además yo no siento que ella lo hizo a modo de victimizarse. Ella lo hizo yo siento que ella le estaba compartiendo una experiencia a la maestra donde ella estudia. Pero qué lindo que esto permite darle rostro también, no solamente a esta niña, o además de esta niña, a cientos de niños que tienen que ingeniarse 1000 formas para poder estudiar, pero que lo hacen felices, y que seguramente también allí están sus papás, porque veo que el papá como que lleva el celular y es que la está grabando, entonces también los papás han tenido que hacer un acompañamiento hermoso. Bueno, por acá Ana Luz, que es la rectora del colegio que viene mañana también a estar con nosotros, dice que bueno, profe, saberlo a propósito de esos últimos elementos que tú nos habías entregado. Pues Fernando, a ti de nuevo darte las gracias por habernos facilitado tu tiempo. Por favor, un abrazo muy grande a Laura, mi amiga, a sus dos hijos, y bueno, ya seguiremos, por supuesto, acá más adelante en contacto. Claro que sí, Ángela, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes estuvieron aquí con nosotros, que los profesores realmente somos unos de los héroes de esta cuarentena y de esta pandemia, y sigan adelante apoyando a sus estudiantes, que lo que necesitan ahora es que estemos acompañándolos, que los apoyemos, y puede que no estén aprendiendo tantos contenidos, pero están aprendiendo cosas mucho más importantes para la vida, y que de eso tú has trabajado bastante en el tema de competencias para el siglo XXI. Nos podríamos quedar otro espacio y seguramente, bueno, más adelante hablando de ese tema de competencias para el siglo XXI. Y bueno, a ustedes les decimos en 6 minutos, estamos ya de nuevo acá conectados. Vayan, toman agüita y venimos ya a la última conferencia que tenemos hoy con una persona muy especial, y se llama Jairo Herrera, quien nos acompaña precisamente también para compartir su experiencia como orientador escolar, y por eso estamos viendo 9 roles diferentes durante estas sesiones que estamos trabajando. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en un par de minutitos. Chao, chao.